Estamos de vuelta y, como os he dicho, vamos a hablar de la protección de datos en cuestión de menores y también sobre qué son los datos sensibles, Rosy, porque hay una serie de datos que son más sensibles, ¿no? Sí. Y a lo mejor en Internet, o sea, se pueden ver en las aplicaciones que utilizamos para contactos sociales, como por ejemplo puede ser el Tinder o el Meetit y demás, ¿no? Sí. Digamos que esas empresas tienen una ley, o sea, norma de protección de datos No, más estricta. es la misma normativa, simplemente que cuando se trata, podemos llamar datos sensibles, la ley le llama datos de carácter de especial categoría, porque, bueno, pues por lo que pueden afectar a nuestros derechos necesitan estar más reforzados. ¿De qué estamos hablando? Pues de nuestra ideología, de nuestra salud, de nuestra intimidad, ¿no? Nuestra sexualidad. Todos esos datos necesitan un reforzamiento en las medidas de seguridad, tanto organizativas como técnicas. En redes sociales, como son las páginas de contactos que tú decías, ahí estamos revelando, lo primero que te van a pedir es tu sexualidad. Evidentemente ya estás revelando datos sensibles. Y además, una cosa que se dio un caso muy curioso, que era de un profesor, un monitor deportivo creo que era, tenía de imagen en una de esas redes sociales una foto con su equipo, con los menores. Entonces ahí la Agencia de Protección de Datos le sancionó porque estaba revelando La identidad de menores. Y demás. Tenemos que tener, porque en ese tipo de aplicaciones los datos que se revelan son más sensibles, entonces el cuidado que hay que tener es todavía más sensible. Y ahora hablaremos de los menores. Cualquier imagen de menores que subamos necesitamos el consentimiento. De los padres tutores. De los padres si son menores de 14 años. Si son mayores de 14 años, ellos mismos pueden consentir. Incluso en la calle, para que la gente... Incluso en la calle. Hay muchas dudas con ese Salvo tema. hechos noticiables, hechos que, bueno, puede decaer haciendo una ponderación de derechos, puede caer porque hay un interés superior. Pero eso tenemos que tenerlo claro a la hora de subir imágenes de menores. No podemos subir imágenes de menores que no tengamos la autorización, especialmente pues en centros educativos, en espacios donde los menores conviven habitualmente. Sí, vamos, nosotros por nuestra profesión es cierto que cuando acudimos a un centro educativo lo primero que se pide es autorización y que menores tienen autorización a salir y a no salir, o cuando hacemos reportajes en la calle, Reportajes en la biblioteca con pedimos permiso a los padres para poder sacarlos, claro. Hay situaciones que son evidentes. Pero luego hay... Por ejemplo, sí. imagínate cabalgata de Reyes. Pues claro, las fotos que suba, por ejemplo, la cuenta de Facebook del Ayuntamiento. Pero es un hecho noticiable. Es un hecho noticiable. Fútbol, ese tipo de cosas son distintas, ¿no? Porque al final es un acto público donde hay que hacer una ponderación. Claro, ahí tienes que ponderar. Que la gente tampoco se le vaya pienso, niño, no, evidentemente hay casos, pero yo, por ejemplo, con mis clientes siempre trabajo de esta manera, ¿no? Es decir, si hay niños con autorización, si no, no hay niños, ¿no? O sea, porque puede ser un problema y lo es, en muchas ocasiones lo es. La propia empresa o los colectivos deberían ser muy recelosos en ese sentido. Evidentemente que haya hecho, pues bueno, que hay un interés general, que hay donde, bueno, pues la imagen es accesoria. Claro, aquí lo que muchas veces se suele hacer, que lo hacen muchos ayuntamientos y tal, es cuando, por ejemplo, si tú subes algo a la página de Facebook del colegio, lo sube a la página de Facebook, yo lo que recomiendo siempre es que a las empresas que compartan esa publicación del colegio, que no cojan las fotos. Que no cojan las fotos y las hagan propias. Eso siempre. Igual se lo digo muchas veces a los padres con sus propias redes, que no pasa nada, que no va a pasar nada, o puede que sí. O sea, si tú, por ejemplo, el colegio de tu hijo ha subido una foto de todos los niños al Facebook, pues es que el colegio tiene la autorización de todos los niños para subir al Facebook, pero si tú coges esa foto y la subes a tu perfil de Facebook... Eso es muy interesante, porque además puedes ser tú mismo sancionado. En relación al caso este que hablaba del monitor deportivo, un colegio que tiene autorización, pues evidentemente puede subir la foto. Un particular, en la medida en que tenga sus redes restringidas y de acceso totalmente privado, porque hay una cosa, estamos aquí hablando de datos, hay una excepción doméstica que es dentro de nuestro ámbito más privado. Ahí podemos compartir fotos de nuestros hijos, de nuestros familiares, evidentemente, dentro de un ámbito privado.
Las redes sociales cada vez son más abiertas. Tú tienes que molestarte en restringirlas. En restringir Si tú la, tienes una red social la privacidad. abierta, tú Sí. subes una imagen, tú te conviertes en ese momento en responsable de un tratamiento y por tanto en objeto de sanción por la Agencia de Protección de Datos y te pueden sancionar. Y hay casos. A mí, bueno, pues te la guardas en tu móvil y ya Guardas está. para Te la ti, guardas y la... Pero en este caso, evidentemente que nunca suele pasar nada, o sea, pero puede pasar. Sí, claro, es que puede pasar y a lo mejor no somos conscientes de lo que significa poner a nuestro hijo, exponer a nuestro hijo, la imagen de nuestro hijo cada día en las redes sociales. Lo pregunto de la siguiente manera. ¿Hasta qué punto somos dueños, y aquí la abogada me puede decir, somos dueños de la identidad visual de la imagen de nuestro hijo? Porque claro, yo subo fotos de mi hijo, de mi hija, pero ¿y si esta persona, este niño o niña que es persona y que dentro de qué años sea adulto, a lo mejor dentro de qué años puede pedirte responsabilidades de alguna manera por haber... el internet de su foto? Sí. Porque estamos hablando a pequeña escala, pero no olvidemos el fenómeno meme que nos extiende. Hay auténticos memes de caras de niños, de adolescentes, Sí. de no sé qué, que Sí. se han visto en todo el mundo y que la Cierto. mayoría, yo siempre lo digo, la mayoría de esos memes surgen de grabaciones de fotos caseras que habrán hecho los Sí. padres, las abuelas, los tíos, los primos, no sé qué. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque nunca se sabe lo que se va a viralizar. Hay Esto una es- cuestión legal muy interesante. Aparte de que hay que tener esa conciencia de lo que hacemos con los datos, la legislación ya va incorporando, aunque la realidad va siempre muy por delante de la ley. O sea, estamos hablando de hechos que nos llevan pasando 15 años y la ley es de diciembre. Está actuando ahora, Es de claro, diciembre, sí, o sea, sí, sí. La ley va siempre a Sí, remolque porque a los de humanos la siempre nos realidad. gusta ese, primero caer varias veces y luego ya... Sí, bueno, a pues así consecuencia. es como ha surgido, entonces se ha establecido. Y en relación a lo de los memes, los menores de 14 años necesitan consentimiento de sus tutores, de sus padres, de su madre, de quien ejerza la patria potestad de los menores. A partir de los 14 años ya ellos pueden consentir, independientemente de que en determinados supuestos los padres, tutores, van a tener el derecho a acceder todavía a los datos, especialmente si están bajo su patria potestad. La mayoría de nosotros, cuando hemos estudiado 18 años, después de los 18 años, hemos ido dependiendo económicamente de nuestros padres. En esa medida en que dependemos económicamente de ellos, ellos van a tener derecho a acceso a nuestro expediente académico, a nuestros datos de salud, a cosas porque todavía tienen unas obligaciones civiles que van a prevalecer sobre eso. Pero con respecto a lo que decías de los menores, ¿en qué parte tu hijo te puede luego reprochar que has utilizado esas imágenes? Reprochar o Pues pedir responsabilidades, que lo ya dice empieza a Juanlu. contemplar que cuando un menor de 14 años sus datos han sido autorizados por su padre, madre, tutor para lo que fuera, a los 18 años ellos pueden decir no lo quiero, Claro. pueden suprimirlo, o sea, porque se supone que ya tienen una capacidad de decisión, de Decisión. discernir, de decir dónde quieren estar y dónde no. O sea, la ley ya incorpora esa opción de que Evidentemente, no Pero si es un fenómeno que se ha viralizado, un meme, un vídeo que estamos... Eso es incontrolable, Todo el eso mundo no... recordará al niño alemán. No sé si fue uno de los primeros memes, un niño al que su madre, su padre, quien fuera, lo grabó jugando, el niño gordo alemán, se llama el meme, que grabó jugando a un videojuego que nota y acababa destrozando el sí. y tal y cual. Fue de los primeros memes virales, no sé si el primero o de los primeros, Sí. está grabado por una webcam. Evidentemente quien sube esa webcam es casera, y evidentemente la persona que sube eso a... Son los padres. Son los padres o el hermano, quien sea, no sé. Claro, ese es el control que yo digo. Evidentemente yo no le estoy diciendo a la gente que no suba fotos de su hijo a Instagram ni a Facebook, ¿no? Por Dios, cada uno que haga lo que quiera. Simplemente es que sean conscientes de que también es la identidad de su hijo, también es la imagen de su hijo la que están compartiendo. Que oye, que generalmente no pasa nada, como dice Rosy, ¿no? Si tú tienes tu cuenta bien cerrada, nadie tiene por qué acceder a esas fotos, pero lo hemos comentado hace un momento, antes de volver de la pausa de publicidad, que, por ejemplo, las fotos de Instagram son de Instagram, una vez que las subas, por mucho que seas tú el que las subes... Por mucho que seas tú el protagonista, tanto el autor exacto, la propiedad como intelectual el que sale, ¿no? es de Instagram. Por eso muchos fotógrafos, por ejemplo, ponen su marca de agua para que se identifique la foto, pero Instagram si quisiera La podría subir esa propiedad foto. De hecho, lo hace. La propiedad intelectual de una obra siempre es del fotógrafo, del autor, ¿vale? Entonces, al subirla a Facebook, a cualquier red social,
ellos se quedan con los derechos. Tú estás consintiendo, estás firmando eso. Sí, 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 Se quedan- Luego pueden aparecer en publicidades, en otras cosas, porque ya no es... Tú haces un foto. fotón de tu niño o tu niña, pues no sé, jugando en la playa. Que es o una foto algo maravillosa, así, te la puedes encontrar te la en un puedes- anuncio. La puedes ver en un anuncio. No, Hay un caso no americano, pasa muy habitualmente, pero pasó en un pasa. caso americano de una chica que falleció y tenía unas fotos muy bonitas. Al subir esa foto, Facebook se quedó con esa foto. ¿Qué pasó? Cuando la familia vio en el típico anuncio que te sale a su hija recientemente fallecida en un anuncio, fue un golpe muy fuerte. Pues es que eso puede pasar. O sea, eso puede pasar. O claro, o robarte simplemente la foto que tú te estás echando para ese tipo de Es publicidad no que te están sale. No te la están no te robando, son propietarios. Es suya. de los derechos de explotación Claro, de la pero foto. que luego te ves, por ejemplo, en los mensajes de spam, el spam que te sale, que las ventanas emergentes Sí, sí, sí. estas de páginas de contacto, de llámame, Por ejemplo, no sé qué, claro, no es sé que cuánto. Y Esas te ves cosas- ahí. Esas cosas pueden pasar. Y te ves ahí. Y no, sí, no sí, puedes es que pasa. y no puedes reclamar. Entonces, claro, es lo que he dicho, por eso los fotógrafos, por ejemplo, habitualmente cuando suben creaciones suyas las suelen subir con su marca de agua. Claro, es que yo en Facebook puedo coger, descargarme la foto tranquilamente, si no tiene marca de agua, y presentarla y hacer con ella lo que Hombre, claro. Tú no, quiera. porque tú no estás autorizada, tú no eres propietaria. Y si me la descargo. Puedes hacerlo, otra cosa es que te pillen, claro, estás jugando en... Otra cosa es que te pillen, si no te pillan... Pasa habitualmente, lo vemos continuamente con carteles, hemos visto por ejemplo casos de diseñadores que han subido sus diseños y luego han visto como Zara o como cualquier otra gran superficie han No, copiado. en Instagram una chica Eso se hace pasa, se hace una eso foto es- graciosa y de pronto se ve en una plasmada esa misma foto Pero también en una camiseta de Zara. con el tema de los tatuadores pasa mucho también, que uno a otro, bueno, pues se copian los diseños originales, por eso cada vez los tatuadores suben los diseños originales menos a las redes y suben ya el tatuaje hecho, claro, al final esto es una ley de la selva y es como dice, es un mundo que estamos creando, no un mundo creado donde llegamos, no es como cuando tú naces y ya sabes que te tienes que registrar en el tal, que luego a los 5 años, a los 3 años empieza ahí al cole, a los 5 empieza la educación primaria, luego el instituto, no. Aquí esto va creciendo, ahora mismo está Facebook y Twitter e Instagram, dentro de 10 años no sabemos lo que va a estar, dentro de 20... Pero no sé si os acordáis del fenómeno 20. Pero el fenómeno de 20 fue... Eso fue aquello... Pero el fenómeno 20 al final... Cayó el por su fenómeno- pro- cayó por su propio Pero el peso. fenómeno 20, por ejemplo, muere más que nada por una ambición comercial, más que porque 20 tenía una personalidad muy propia, 20 lo compró otra empresa y que es Telefónica, cambia el sentido un poco y al final poco a poco pues los propios adolescentes van yéndose hacia Instagram. La muerte de 20 puede ser natural, ha pasado con muchas redes, ha pasado con... Incluso Facebook pierde usuarios a la vez que Instagram Claro, está viendo Facebook una los pierde, los migración gana, de Twitter, usuarios. Twitter ha variado y Twitter se ha tenido que reestructurar y ha tenido que volver un poco a los inicios porque Twitter perdió mucho movimiento y se ha convertido en un pequeño vertedero de basura donde la gente lo único que hace es insultarse, entonces tuvo un viraje. O sea, si a nosotros nos dicen en el 2003 o 2004 que Messenger no iba a existir dentro de 5 años, no nos lo hubiéramos creído. Claro. Esa es la historia, ¿no? Cuando era lo más. Ahora mismo no concibes la vida sin Facebook. Bueno, no concibes la vida, muy bruto, pero no Pero concibes Facebook la se está también llenando de basura también, Es que ¿no? la basura- es que la Porque basura es parte al de final y Internet. al fin y al cabo, no somos muchas veces conscientes de lo de dame un like, comparte. Y la gente comparte sin sentido alguno. Es que si comparte Hay Pero, el Rosa, mejor vamos- ejemplo es el fenómeno de la fake news, o sea, de la noticia falsa que se está no hay un generando. control o no somos conscientes de lo que hacemos o los datos que revelamos cuando estamos compartiendo. Dale un amén. Dale no sé qué, un... claro. A ver, ese. bueno, el darle una media y el darle otras cosas... Nos llegan a nuestras fibras sensibles. Acabamos de ver recientemente muchos casos que demuestran un poco lo que hemos hablado al principio, ¿no? De que la gente, que es que esto al final depende de cada uno y de pararse a leer las cosas, tanto en las fake news como muchas cosas. Hemos tenido un fenómeno gracioso relativamente a finales del pasado año, que era que cogían fotos de actores porno, en concreto y los ponían como y los ponían como científicos, científicos sí. y tal, y miles de compartidos en España, en México, no sé qué, no sé cuánto. Pasaba en concreto con dos actores, un chico y una chica, que todo el mundo sabe quiénes son. Entonces la historia es que claro, tú lo ves y dices, hostia, es gracioso tal y cual, pero claro, cuando lo ves en tu muro a gente, dices, ojo, que esto a lo mejor va mucho más allá de que se están riendo De de la ciertas risa, personas. Sí. O sea, que no, la gente Sí. no lee.
Claro, es no que no lee lee. lo que comparte, O no cuando lee lo le que- llegan noticias, los fake news, vamos, los fake news. Fake O sea, news son el mejor caso. no Que te paras incluso a ver. políticamente ahora mismo son influyentes a Hombre, nivel son político. influyentes que hay, O sea, hay medios de claro, comunicación pero- que se han creído que se han gestado a partir de las fake news y Claro, siguen, de y titulares siguen muy pasando. ambiguos y ahora mismo hay de fake news, hay partidos que se están nutriendo. Algún fenómeno Sí, sí, reciente sí, sí, responde claro. exclusivamente Sí. a los medios de fake news. Yo creo que viene en una época muy complicada con ese tema, Claro, porque es que va más. cada vez va más. Y hay un clima estamos- hay un clima de confrontación que sin ningún recurso. que lo Caldo de cultivo lo que hay, amplifica. Ahora, por ejemplo, Facebook ha metido una herramienta, si os fijáis, que cuando se comparten noticias, si tú lo miras a la pantalla, a la derecha aparece como una I de información. Eso se supone que es para ver la fiabilidad del medio. Si pulsas en la I, verás el medio del que procede, el otro tipo de noticias que ha compartido y toda la historia. Es un poco para intentar parar eso, pero claro, al final, si yo hago una captura de un político y le digo, pongo debajo una frase, unas comillas y una frase, y la subo y me la comparten 200.000 personas. Ahora ¿Dónde di para? que eso no es verdad. ¿Dónde para? Y di a una persona que lo que le cuenta tal. Y luego, por ejemplo, es muy fácil falsificar un tuit. Hay aplicaciones que falsifican tuit, que simplemente tienes que poner un nombre de un Que usuario. tenía una te lo finalidad pone, humorística y ahora claro. tiene una finalidad claramente política. Entonces tú haces un pantallazo tú falsificas un tuit, pones el nombre de usuario y pones una Sí, declaración una altisonante, barbaridad. y lo haces un pantallazo y lo mandas a un WhatsApp, empieza, mira lo que ha dicho fulanito, mira lo que ha dicho, como para eso. Están existiendo ya no puede- medios no que puede se parar. dedican a Sí, hay desmentir, hay como varios medios que sí. Maldito bulo. Maldita- Esos datos, maldita.es, pero sí, donde- todo eso nace de un interés. O sea, el interés por desinformar no viene de otra cosa de la necesidad de que la gente vea todo como un igual. O sea, me explico. Cuando tú eres capaz de identificar lo bueno de lo malo, O lo verás. o los verás de lo tal, no tanto. o sea, de lo verás de lo falso, vamos a ser claros, Lo falso. es fácil elegir. Cuando ya hay tanta cantidad de información que ya la gente empieza a no distinguir lo veraz de lo falso, y hay noticias que empiezan a camuflarse, que de no sé qué, no sé cuánto, claro, al final lo que hace es que la gente entre en una espiral que no sabe exactamente a lo que le están, que si lo están contando es real. Lo hemos visto recientemente con el caso de Julen, el niño que falleció, que ha fallecido estos días después de caer al pozo. Se extendió un bulo por internet y por los WhatsApp y tal, que hablaba de que el pozo era, bueno, no, tampoco quiero dar más datos de estas, pero bueno, que hablaba de que el pozo tenía una por no finalidad que alimentarlo. no era y tal y cual. Ese bulo, que la Guardia Civil, creo, y la policía incluso llegaron a decir Sí, que, se lo llegaron a perseguiría, que se perseguiría a los delatadores. Sí, sí, yo se lo he estaba visto en desmintiendo, comentarios sí. de Noticias del País, o sea, y el desconocimiento de decir, yo estoy ayudando a que esto se convierta en un bulo, porque la gente, yo que estoy convencido de que la mayoría de la gente que comparte estas cosas se lo cree. Y es la Claro, buena si no, no lo voluntad, si no, no por lo eso, compartiría, claro, claro. ahí mi duda ya con esta historia, porque claro, al principio puedes tomarte lo que hablábamos de los actores porno, ¿no? Vas a decir, coño, o sea, qué gracioso. Pero cuando tú empiezas a ver en tu muro a gente que conoces y que la has tratado Y y que lo tal, está compartiendo, compartir claro. estas cosas, ya ahí te paras a pensar. Y a mí me ha pasado muchas veces, decir, pues La a lo gente mejor, se lo está a lo creyendo. mejor, Es un a lo mejor experimento. no es tan gracioso. O sea, es un experimento Claro, a porque lo si... mejor no es tan gracioso porque la gente se lo está creyendo y están creando una pero, Rosa, corriente de yo opinión básicamente- básicamente que no se invierte en Yo te digo investigación, una cosa, pero claro. yo te digo una cosa, Internet lo que ha traído es que la gente no lee. Lee menos Sí. las cosas. Yo trabajé mucho tiempo en internet, en un medio digital y teníamos comprobado por datos que la gente leía titular, entradilla y 3 líneas del segundo párrafo. Y eso está cuantificado por el tiempo de una serie de variables que se Sí, por el tiempo ahora que estaba me imagino que en habrá la cambiado un poco página. con los años, pero porque ahora las redes tienen más papel de cuando yo estaba y tal, pero en fin, que había un baremo. Entonces, realmente, nosotros teníamos comprobado como colgábamos noticias sin mal redactadas, no a propósito, porque hicimos una especie de historia con eso, noticias con burradas, tío, y nunca llegaban reclamaciones. Y eran noticias que a lo mejor las leían miles de personas, pero no llegaban reclamaciones porque la gente no pasa el titular y la entradilla. Claro, ponía ahí en el último párrafo una burrada, Claro, una burrada algo o que algo no tenía completamente nada que diferente ver con la y, noticia. claro, y eso irá menos, porque al final de un párrafo o sea, de un titular y 2 párrafos pasamos a un titular y un párrafo, luego un tweet, luego tal, y ya en la imagen, ya vivimos en la era de la imagen, Sí. que ya ni siquiera eso, porque ahora lo que se llevan
son los pantallazos, no es texto, son pantallazos, lo que se mueve son pantallazos, y eso es ineditable y sobre todo es irrecuperable en el origen. Bueno, evidentemente, supongo que la policía y la Guardia Civil podrán rastrear, pero estamos hablando de un trabajo grande. Pero claro, lo que hablábamos antes, si yo digo, Rosario Rossi ha dicho esto, ¿quién dice que no? Y lo envío, y empieza a llenarse la bola. Claro, ¿Quién dice que no? Una vez que eso ha llegado a miles de personas, ¿cómo? Es que esa es la historia, ese es el gran problema que tenemos. Si tú lo desmientes, llegar a esas 1000 personas Pero que lo han leído, se lo han creído y lo han compartido. Por desgracia en este país, cuando se genera esta bola, en este país en todo, cuando se genera esta bola, por mucho que luego desmienta, incluso que los medios rectifiquen y hagan su rectificación, eso ya nunca se va. Vende menos. Eso nunca se va porque no vende, no va a ser una portada y tenemos mucho y porque no va a llegar a todas esas personas que lo han leído, se lo han creído y lo han compartido. Hemos tenido en este país muchísimos no les va a llegar el casos. desmentido. Sí. Pues ha sido un placer, ha sido un debate muy interesante. Yo creo que esto da para más, sobre todo porque si es que me está permite, creciendo. Rosa, yo lo único, que a lo mejor que no quiero ser un ogro con todas estas cosas en las redes, yo a la gente le animo a usar las redes, por supuesto, pero sobre todo les pido un poco de reflexión. Una reflexión previa antes de publicar. Usarlas con responsabilidad. Si te enfadas y vas a poner una barbaridad, Cuenta date un hasta paseíto, 10. cuenta hasta 10 y la publicas. Y a la hora de subir fotos, pues teniendo en cuenta un poco las variables que hemos contado y que ha explicado Rosy, que hay que usar estas cosas con más responsabilidad, que estamos hablando de algo distinto. Que seamos conscientes de que los datos son una herramienta, que es ahora mismo la moneda de cambio por la que nos movemos a través de las redes, y las redes ya forman parte de nuestra vida, porque muchas veces se habla de redes y realidad, no, ya forman parte, ya han llegado para quedarse, y tenemos que tener una conciencia, pero siempre además saber que tenemos herramientas para que tutelen nuestros derechos. Siempre vamos a tener la Agencia de Protección de Datos para que pueda sancionar y tutelar nuestros derechos, y en los casos más graves, los tribunales. O sea, que hay que reclamar, que muchas veces hay una permisividad en este tipo de cosas. Pues yo animo a que cada uno ejerza sus derechos. Pues nos quedamos con vuestras reflexiones finales, y yo creo que tendremos que reunirnos de nuevo porque Internet nos supera. Sí, y lo que nos queda por ver. Y lo que nos queda por ver. Pues hasta aquí nuestro programa de Pozo Blanco el Día. Espero que os haya gustado y os emplazo a que nos volváis a ver el jueves que viene.